LinkedIn, la red social laboral por excelencia, indispensable para cualquier persona que sea un profesional si quiere desarrollarse en los próximos años y en la actualidad. Es necesario conocer bien cómo funciona LinkedIn, cómo se estructura y cómo podemos sacar el máximo potencial. Por eso, en esta masterclass te ayudaré y te guiaré a entender muy bien cómo funciona LinkedIn, cómo incorporarte a ese mercado oculto, cómo no perder oportunidades laborales y sobre todo aprender a posicionarte muy bien en un entorno cada vez más competitivo y más difícil. En esta masterclass, el objetivo que vamos a trabajar principalmente es entender muy bien cómo funciona LinkedIn, cómo podemos crear un perfil que sea eficiente, entender las posibilidades que nos puede aportar y cómo utilizarlas para mejorar nuestro posicionamiento, ya sea para encontrar empleo, ya sea para mejorar nuestra visibilidad o ya sea para crear un networking potente que nos permita desarrollar relaciones entre iguales. ¿Cómo vamos a estructurar esta masterclass? Pues muy sencillo. Primero de todo hablaremos de lo que es el mercado laboral actual. Primero de todo tenemos que entender lo que es el mercado visible. Cómo se estructura ese mercado visible laboral, cómo se conforma y qué es, para posteriormente entrar en lo que es principalmente el mercado laboral oculto. ¿Qué es el mercado laboral oculto? ¿Por qué existe ese mercado laboral oculto y por qué es tan importante? Siguiendo estos pasos, entraremos a entender por qué LinkedIn se muestra como una herramienta fundamental para entrar en este mercado oculto, cómo funciona, por qué es útil y por qué te interesa entrar en ese mercado. Y eso nos abrirá las puertas a LinkedIn. Entender muy bien qué es LinkedIn, cómo funciona, para qué se estructura y sobre todo qué beneficios nos puede dar. Aquí desarrollaremos un poquito lo que es nuestro perfil, entender muy bien cómo estructurar este perfil, cómo utilizarlo y cómo crear un perfil estelar, que se llama. Y sobre todo para entender muy bien qué estrategia de optimización de contenidos y estrategia de optimización de perfil tenemos que desarrollar para no solo estar en LinkedIn, sino participar de LinkedIn. Principalmente, a la hora de hablar de LinkedIn, tendríamos que hablar de lo que es una red social. Porque para muchas personas puede crearse cierto caos o hay cierta adversión a LinkedIn. Por una sola razón, no todos somos creadores de contenidos en las redes sociales. Mucha gente tiene Instagram, tiene TikTok, tiene Meta, tiene diferentes redes, pero no todos somos creadores de contenido. Y LinkedIn, sobre todo, lo fundamental y lo más importante entender es que si no creas contenido en LinkedIn, no estás utilizando LinkedIn. Así que quiero, primero de todo, dejar muy clara una cosita antes de entrar en LinkedIn, que es LinkedIn no es una red social, no es Facebook, no es Meta, no es TikTok. LinkedIn es una red profesional y tiene unas características propias que la hacen diferente a cualquier tipo de red. Así que es importante entender muy bien que no tenemos que tener miedo a LinkedIn. Tenemos que saber o entender ese potencial que tiene LinkedIn y que nos puede ayudar a desarrollarnos de múltiples maneras de las que hablaremos más adelante. Pero primero de todo, lo que quiero hablar contigo, lo que quiero explicarte es en qué se diferencia el mercado visible del mercado oculto laboral, antes de entrar en LinkedIn. Porque es muy importante entender muy bien hoy en día que el mercado se divide en dos tipos de mercados. Hay más tipos de mercados, pero no hablaremos de ellos. Hoy hablaremos del mercado visible laboral y el mercado oculto laboral. El mercado visible es aquel que, como dice el nombre, es visible. Podemos verlo. Y esto incluye todo lo que son las ofertas laborales que podemos encontrar en cualquier tipo de aplicación o portal de empleo. Y aquí estamos hablando de InfoJobs, Indeed, TickJob, DishJob. Hay un montón. Infoempleo, Busco Empleo, Primer Empleo. Hay muchísimas aplicaciones, sobre todo, que están creadas para publicar ofertas de trabajo. Es muy sencillo el mercado visible porque lo único que nos obliga a tener es un móvil o un ordenador, levantarnos por la mañana, tomar el café, el mate, el cacaolat, lo que sea que toméis por la mañana, abrir la aplicación, mirar las ofertas que hay y apuntarnos directamente a ellas. El mercado visible es un mercado pasivo, porque al final lo que hacemos es simplemente darle a ofertas, apuntarnos a ofertas. No estamos buscando ni la empresa que nos gusta, ni la posición que nos gusta, sino que intentamos adaptarnos a lo que hay en el mercado, lo que se está buscando en el mercado. ¿Cuál es el problema de este tipo de aplicaciones? Y ahora voy a ser muy crítico y seguramente muy impactante por lo que te voy a decir. Estas aplicaciones funcionan, pero quizá no están hechas para ti. Solo las utilizan tres tipos de empresas. Las empresas que no tienen buena reputación, las empresas que no tienen un rango salarial por encima de lo que sería el promedio de mercado, o las empresas que están geológicamente muy mal localizadas. Y por esa razón el talento no viene voluntariamente a ellas, sino que tienen que buscar perfiles fuera. Entonces, este tipo de aplicaciones, si te fijas, nunca verás en estas aplicaciones un CEO de 90.000 euros. O un director comercial por 60.000 euros. Normalmente son aplicaciones que cada vez se están utilizando más para perfiles mucho más del tipo carretillero,
reponedor, manipulador, etc. Entonces, el mercado visible nos limita mucho. Estamos hablando de un mercado que realmente cuesta encontrar una buena oferta laboral en este tipo de aplicaciones. Pero antes de empezar a hablar de LinkedIn, permíteme que te hable del mercado visible, ¿vale? Es muy importante entender qué es el mercado visible laboral para comprender también cómo se estructura este mercado, porque hay diferentes tipos de mercado. Hay un mercado visible o un mercado invisible. Después hablaremos del invisible, pero ahora permíteme hablar de este. ¿Qué es? ¿Cómo se estructura y para qué funciona? El mercado visible es aquel mercado que podemos ver directamente, esas ofertas laborales que podemos observar directamente y las podemos encontrar en los diferentes portales de empleo o plataformas de empleo, como pues, seguramente te vendrán muchas a la cabeza. En este sentido, estas plataformas o portales de empleo son sitios donde las empresas publican ofertas buscando candidatos que se apuntan de forma proactiva. Ellos abres tu plataforma, abres internet o abres el móvil o el celular o lo que sea y ya te apuntas directamente a esa oferta. ¿Cuál es el problema? Y seguramente lo habrás notado. Si estás buscando empleo, lo habrás notado en tu día a día. La mayoría de ofertas que encuentras en este tipo de portales no son ofertas que conlleven o una posición que encaje contigo, con un salario acorde a tus posibilidades, por ejemplo, y normalmente son ofertas que están ocupando más la parte medio-baja de la plataforma laboral en lugar de posiciones ejecutivas. Seguramente no habrás encontrado ninguna posición de CEO o de director general o de director comercial por más de $60.000 o 60.000 euros en este caso, en este tipo de portales. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué no las encontramos? Pues muy sencillo. Por tres razones. La mayoría de empresas que utilizan este tipo de plataformas las utilizan porque o son empresas que no tienen una buena reputación y no les llegan candidatos de forma automática, o son empresas que tienen unos salarios o unos rangos salariales por debajo y no son atractivos, por lo tanto tampoco les llegan candidatos de forma automática, o que están en unas localizaciones muy mal situadas, a muchos kilómetros de la capital más cercana, etcétera, y por lo tanto también es difícil encontrar talento cercano a sus instalaciones. Por eso son empresas que normalmente publican ofertas. También puede ser que no tengan un departamento de selección bien desarrollado, que no tengan esa capacidad de selección a lo mejor, y que por esa razón también publican ofertas, porque no tienen esa capacidad de buscar directamente a sus candidatos. Esos motivos, esos cuatro motivos, son los que pueden hacer que una empresa publique en una plataforma de empleo. Y por lo tanto, como puedes ver, esos cuatro motivos tampoco son buenos para ti, porque al final tú estás buscando una compañía que tenga un buen departamento de recursos humanos, que tenga un buen salario, que tenga una buena reputación y que sobre todo esté situado pues, en un entorno que sea cómodo para ti. La pregunta es, ¿y a dónde vas entonces? ¿Qué haces si no encuentras en estas plataformas o estos portales trabajo para ti? Pues aquí es donde entramos en la otra parte, en ese mercado oculto que decíamos, porque si hay un mercado visible, hay un mercado oculto laboral. Y ese mercado oculto laboral se crea por diferentes razones. Y te voy a explicar cuáles son las razones, para que entiendas también qué es. Primero de todo, para que no tengas dudas, el mercado laboral oculto es aquel que no podemos ver directamente. Y por lo tanto, al no poder verlo directamente, no podemos acceder a él de forma automática. Pero te voy a decir por qué se crea. Se crea por diferentes motivos. El primer motivo es, por ejemplo, que la posición actual está siendo ocupada. Hay una persona ocupando una posición, no está trabajando correctamente y la directiva quiere cambiar a esta persona por otra. No podemos poner un anuncio en una plataforma de empleo buscando un sustituto porque en menos de 10 segundos esa persona estará en nuestro despacho preguntándonos qué pasa con su puesto de trabajo. Estamos creando una situación muy caótica en la compañía. Y según si es un director comercial o un director financiero, si no se lo toma muy bien, puede destruirte la compañía en 5 minutos. También, o sea, no te la jugarás, por así decirlo. El segundo motivo es que es una información muy sensible. Imaginaos que sois una compañía de tecnología, por ejemplo, o de telefonía puntera, y vais a despedir a un trabajador importante de vuestra compañía. Esa información, la competencia, puede verla como una oportunidad para robar información. Y, por ejemplo, puede ser que pongáis un anuncio con una posición determinada y un salario, y la competencia ya está viendo lo que vais a pagar por esa posición. Fácilmente sabría lo que estáis pagando vuestros trabajadores y por lo tanto podría robaros el talento. Hay muchos motivos por los cuales no se publican ofertas de forma directa para no dar pistas. Otro motivo, por ejemplo, es que la empresa quiere buscar directamente sus candidatos. ¿A qué me refiero? Imaginaos que sois, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola quiere incorporar un nuevo director comercial. Si yo pongo una oferta en una plataforma de empleo buscando un director comercial para Coca-Cola y ofreciendo 120.000 euros o 120.000 dólares, se me va a apuntar 1 millón de personas. Pero no porque sean buenos directores comerciales, sino por los 120.000 dólares. Está claro.
Entonces, ¿qué problema hay? Se me va a apuntar muchísima gente, no va a haber gente, seguramente, candidatos potenciales buenos, y es una pérdida económica y de tiempo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esta compañía? Seguramente contratar servicios de un experto externo, un headhunter, por ejemplo, para que busque directamente esos directores comerciales que le encajan. Y aquí hablaríamos de diferentes compañías, Pepsi, Monster, Red Bull, Schweppes, etc. Buscaríamos directamente a ese talento y lo llevaríamos a Coca-Cola. No publicamos ofertas. Y eso es un tema que es una realidad. Los headhunters, en la mayoría de ocasiones, no publicamos ofertas. Buscamos al talento directamente. Y eso, por eso existe también el mercado oculto, porque no publicamos esas ofertas. Y también puede ser que un motivo más sea porque todavía no está del todo definida esa posición. Como aún no sabemos bien qué queremos, pues vamos a tantear el mercado, a ver quién hay y tal. Por esos diferentes motivos se genera este mercado oculto. Y este mercado oculto, para que te hagas una idea de lo que puede ser, abarca casi el 80% de las ofertas laborales que hay actualmente en el mercado. Si estás mirando solo plataformas de empleo o portales de empleo, estás mirando solo el 20% de las ofertas que hay en el mercado. El 80% se te escapa de las manos. Tienes que entender muy bien que ese mercado oculto es donde vas a encontrar las verdaderas ofertas laborales, las que buscan el talento real, las que buscan los perfiles ejecutivos o cargos intermedios y las que pagan mejor. Para que te hagas una idea, te voy a poner un ejemplo, para que veas la diferencia entre una cosa y la otra. Si buscamos o ponemos una oferta de periodista en una plataforma de empleo, me viene una a la cabeza, pero en Infojobs, por ejemplo, el ejemplo que te voy a dar ha sido extraído de Infojobs. Una oferta de periodista en Infojobs ha tenido un total de más de 450 candidatos apuntados para una posición de periodista, mientras que en el mercado oculto, la búsqueda o la publicación de ofertas de periodista tiene 14 candidatos por una posición. En una tienes que competir con 449 candidatos más y en la otra solo con 13. La pregunta que te vengo a hacer, y seguramente estás asentando o no con la cabeza, ¿cuál de los dos mercados crees que es el que tiene más posibilidades de que te puedan contratar? ¿En el mercado oculto o en el mercado visible? En este caso lo importante sobre todo es entender que no chocan entre ellos. No te digo que dejes de mirar plataformas de empleo, pero no solo mires plataformas de empleo. Anímate a entrar en ese mercado oculto, porque primero te va a dar muchas más oportunidades. ¿Y dónde se encuentra ese mercado oculto? ¿Cómo podemos descubrirlo? Pues hay 3 sitios. Primero, trabaja con nosotros. Hay muchas plataformas, muchas empresas que tienen una parte de su plataforma de internet, digamos, de su página web, con un apartado que se pone trabaja con nosotros. Y ahí puedes ver todas las ofertas que están gestionando. La segunda es mediante headhunters. Que un headhunter vea tu perfil en algún lado o que tú formes parte de su base de datos y posteriormente te llame porque le puedas encajar. Y el tercero, que es el más importante y el que te puede abrir más puertas, es LinkedIn. ¿Vale? Por eso el vídeo se llama LinkedIn. Porque vamos a hablar de LinkedIn. Y te voy a enseñar cómo entrar en ese LinkedIn, cómo utilizarlo y por qué es útil. ¿Vale? Te voy a dar algunos datos importantes, que tengo aquí además, para que tú entiendas también la importancia de LinkedIn, pues si todavía estás un poco dudoso o dudosa sobre si crearte un perfil o sobre potenciarlo. LinkedIn actualmente tiene más de 800 millones de usuarios a nivel mundial. Más de 60 millones de empresas están en LinkedIn. Más de 60 millones de empresas. Se dice rápido, pero son muchísimas. Además, en España, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en España hay 15 millones de usuarios. ¿Vale? En Chile, en Perú, en México, también son números parecidos. Hay un porcentaje similar en cada uno de los países en Latinoamérica. Y el número de usuarios o el porcentaje de usuarios que son activos en LinkedIn, que generan contenido, es del 1,5%. ¿Qué significa eso? Dos cosas. La primera, que muchos usuarios no utilizan LinkedIn. Y la segunda, que por poco que hagas, puedes diferenciarte de los demás y posicionarte muy fácilmente. LinkedIn ahora mismo tiene un potencial brutal y cada vez hay más gente creando contenidos. Cuanto más tardes en empezar a crear contenidos, en posicionarte o en utilizar LinkedIn, más difícil tendrás el poder posicionarte después. Así que ahora es el momento de empezar a hacerlo. Para que te hagas una idea, 4 datos rápidos. El año pasado, más de 350 millones de personas fueron entrevistadas mediante LinkedIn. De esas 350 millones, de esas 150, perdón, me he animado, 150 millones de personas, más de 35 millones encontraron trabajo en LinkedIn. Además, el 87% de los headhunters, reclutadores o técnicos de selección tienen un perfil en LinkedIn. Para que te hagas una idea, si tú quieres contactar con una empresa, está en LinkedIn. El director de recursos humanos está en LinkedIn. El director de marketing está en LinkedIn. Dime de qué otra manera podrías, por ejemplo, estar en contacto con el director de recursos humanos de Amazon.
Ya te digo yo que saliendo a la calle a pasear no lo vas a encontrar, pero lo puedes encontrar en LinkedIn. LinkedIn, para que te hagas una idea, es como esa agenda de contactos, pero que todavía no has descubierto. Tienes que rascar con la moneda para ver esos contactos. Y LinkedIn te permite generar una red de contactos de tu sector, por ejemplo, de tu profesión o del sector que quieres entrar, porque te estás reinventando, brutal. Que de otra manera es imposible. En tu día a día, a menos que hables con tus compañeros de trabajo, es muy difícil que consigas generar una red de contactos y un networking lo bastante potente fuera de tu trabajo, si no es con LinkedIn. Así que, primero de todo, te voy a comentar un poquito, ahora que te he animado a que estés en LinkedIn, a que entres en LinkedIn, a que creas un perfil y que lo puedas disfrutar, te voy a animar también un poco, te voy a guiar en esos pasos principales. Crear un perfil de LinkedIn es muy sencillo, tenemos que tener en cuenta diferentes factores. Aquí, por ejemplo, os he puesto, como podéis ver, el que es mi perfil de LinkedIn, que estoy ahí todo el día. Si quieres pasarte, pues pasa por mi casa y te saludaré. Y un perfil al azar, ¿vale? Que como podéis ver está en blanco. No hay fotografía, no hay banner, no hay título, no hay experiencia, no hay validaciones, no hay nada. ¿Veis la diferencia, verdad? Lo importante cuando creéis vuestro perfil de LinkedIn es sobre todo entender muy bien cuál es vuestro objetivo. ¿Vuestro objetivo cuál es? ¿Encontrar empleo? ¿Crear una comunidad a vuestro alrededor? ¿Tu objetivo es conocer el sector? ¿Conocer las tendencias del mercado? Entendamos muy bien qué objetivo tenemos en LinkedIn. A partir de ese objetivo, creemos un perfil que vaya alineado con ese objetivo. Y sobre todo, que lo hemos hablado en diferentes masterclass y seguiré haciendo hincapié, ¿vale? Lo hemos hablado en la de currículum, lo hemos hablado en la marca profesional y lo vamos a hablar ahora en LinkedIn. Las palabras clave son fundamentales. Hoy en día todo gira alrededor de palabras clave. Si en tu perfil de LinkedIn decides ponerte, en vez de director de recursos humanos o HRBP o HR Director, te pones como director de la felicidad y la sonrisa, no es una palabra clave, no te van a encontrar. Entendamos muy bien qué palabras clave tenemos que utilizar y cómo desarrollarlas. Si eres un director de marketing, no te pongas disruptivo y creativo, creando sensaciones, storytelling. No, ponte director de marketing, ponte CMO, ponte Chief Marketing Officer si quieres, pero utiliza palabras clave. ¿Por qué? Porque los headhunters están ahí todo el día buscando perfiles interesantes que poder presentar a sus clientes. Si no utilizamos palabras clave, estamos perdiendo oportunidades reales en LinkedIn, ¿vale? Voy a utilizar una metáfora súper bonita, además, porque sé que la utilizo mucho, quizás la única que tengo en mi vida, a lo mejor no tengo más metáforas, pero voy a utilizar la metáfora de la tienda otra vez. Imagínate que estás en una tienda. LinkedIn es tu tienda, ¿vale? Tú eres una marca, igual que yo soy Héctor Labarta y tú tienes tu nombre y apellidos, tú eres una marca. Voy a ponerme como ejemplo yo. Héctor Labarta es una marca de ropa, es una marca de ropa del hombre empoderado, seguro de sí mismo, atractivo, ¿vale? Es una ropa de marca elegante, ¿vale? En este caso, mi ropa, mi tienda, tiene un escaparate. Y volvemos a lo mismo del escaparate. Si mi escaparate no es visualmente atractivo, no vende el producto que quiero que venda y no vende lo mejor de mí, nadie va a entrar en esta tienda, ¿vale? Pongamos el caso de que he creado un buen escaparate, se entiende perfectamente, mi producto está muy bien posicionado, cuando pasan por delante entran a comprar, pero ¿cuál es el problema? He elegido una calle muy bonita pero muy apartada, nadie pasa por delante. ¿Cuál es el problema de las tiendas que no tienen una clientela física? Pues que tienen que desarrollar un e-commerce. Tenemos que hacer una venta online. Y en este caso le pasa lo mismo a mi tienda. Tengo un escaparate precioso, pero nadie pasa por delante. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar las redes sociales para dar a conocer mi producto. Utilizar LinkedIn para dar a conocer vuestro producto, que en este caso sois vosotros. Sois vuestra marca profesional, que decíamos. Por lo tanto, es interesante que no solo tengáis un perfil de LinkedIn, que podáis desarrollar una estrategia de comunicación para hacer crecer vuestra visibilidad y que las empresas que están todo el día observando en la calle vean vuestro escaparate y quieran entrar a comprar, ¿vale? Es una metáfora que creo que es bastante entendible y eso es muy importante. Y sobre todo cuando completéis vuestro perfil, recordad que es importante entender muy bien qué estamos buscando, cuál es nuestro objetivo, si es encontrar un empleo, si es posicionarnos, si es crear, si es ser influencers, si es tener mayor visibilidad. Sobre todo también tener clara nuestra marca profesional, que os decía hace un momento, ¿vale? Quiénes somos, qué sabemos hacer, qué vendemos, cuál es nuestro producto. Incorporar esas palabras clave, ¿vale? Que como os he dicho en muchas ocasiones, las podemos incorporar gracias a Google, a inteligencia artificial, etcétera. Nos permite desarrollar qué palabras clave son fundamentales en nuestro perfil. Si somos un director de marketing, por poneros un ejemplo, si somos un director de marketing especializado en el e-commerce,
Pues ¿qué palabras clave serán, por ejemplo? Marketing, e-commerce, SEO, SEM, posicionamiento, tráfico, si tenemos Google Ads, Facebook Ads. Esas son palabras clave que nos pueden ayudar a nuestro perfil, ¿vale? Entender muy bien cuáles son los conceptos que están buscando las empresas de nosotros. También es importante expandir la red. Fundamental. O sea, hacerse un perfil de LinkedIn y no entablar conversación ni contactos con la gente es como vestirse para salir de fiesta, llegar a la discoteca y quedarse apoyado en la barra del bar sin moverse en toda la noche. Hombre, no hagas eso. Si lo que tienes que hacer es divertirte, pasarlo bien, pues expandid vuestra red, poneros en contacto con la gente, cread una comunidad. Pero no os limitéis a mandar invitaciones. Conectar. No. Cread una comunidad, hablad con esa gente, quedad a tomar un café con ellos, quedad en un webinar, interactuad con ellos. Al final, tener contactos en LinkedIn no sirve de nada, lo que sirve es tener una buena relación y una comunicación fluida. Eso va a generar un nivel de confianza brutal, pero eso tienes que generar un networking, tienes que hablar con la gente, no es simplemente mandar invitaciones, es desarrollar una relación de verdad. Por lo tanto, no vayáis a la cantidad, id a la calidad dentro de LinkedIn, ¿vale? El siguiente es crear una visibilidad alineada con tu marca. Volvemos a lo mismo. LinkedIn, os lo decía al principio, LinkedIn no es Facebook, no es Instagram, no es TikTok. Si tú eres volvemos al ejemplo del director de marketing, si tú eres un director de marketing especializado en e-commerce y lo que quieres es encontrar empleo, publica sobre ese tema. Publica no sobre la búsqueda de empleo, sino publica sobre el marketing, el e-commerce. Habla sobre campañas exitosas de empresas que también hacen e-commerce. Habla sobre qué necesita una buena empresa cuando quiere desarrollar un e-commerce. Habla de contenidos relacionados con lo tuyo, para que la gente que te siga empiece a detectarte como ese profesional que eres, como ese director de marketing que realmente sabe de lo que habla. Olvídate de empezar a hablar, con el tema del storytelling y del tema de la marca personal, de empezar a hablar de la tortilla de patatas con cebolla. A menos que lo vincules de alguna manera con el marketing, es una publicación que nada tiene que ver contigo. Por lo tanto, al final tampoco te está ayudando a posicionarte. Por eso es tan importante que tengamos clara nuestra visibilidad respecto a nuestra marca profesional. No es solo crear contenido como locos, es vincularlo a quiénes somos profesionalmente y cuál es nuestra marca profesional, ¿vale? El siguiente es crear engagement. LinkedIn es una red social profesional muy amable. La gente no hay haters, la gente no se odia, no se insulta. ¿Por qué? Porque sobre todo ves el nombre y el apellido de la persona y sabes dónde trabaja, sabes qué posición tiene, con lo cual no hay ese anonimato que puede haber en otras redes. LinkedIn es muy amable entre la gente, pero sobre todo tenemos que entender que crear contenido no es solo crear contenido y ya está. Crear contenido es atraer a la gente hacia ti, hablar con ellos, interactuar, crear engagement, que se llama. ¿Vale? Engagement no te la sabría traducir ahora mismo porque a veces peco de anglicismos, pero engagement es crear atracción hacia tus publicaciones y hacia tu perfil, ¿vale? Y eso lo puedes hacer, ¿cómo? Pues aportando tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de pensar, dentro de esos contenidos que están relacionados con tu marca profesional que decíamos anteriormente. Y finalmente, olvídate de la timidez. LinkedIn no entiende de timidez, ¿vale? Y en LinkedIn hay un tema que es el síndrome del impostor, por un lado, que es el que no nos vemos preparados profesionalmente para hacer publicaciones, y lo estás preparado. Tienes unos conocimientos, ¿vale? Unos conocimientos adquiridos en OBS y en tu vida profesional que te permiten ser un experto de lo tuyo. Tienes unos conocimientos que puedes hablar de ello, puedes comentar, puedes abrir debate, puedes interactuar. No peques del síndrome del impostor pensando que no estás preparado porque vas a hablar con grandes eminencias. Esas eminencias fueron gente que no sabía en su momento y aprendió y creció. Y tú estás en una situación que tienes una experiencia, un conocimiento aquí que nadie más tiene, con lo cual no seas tímido o tímida. Crea contenido, desarróllalo, ¿vale? Y sobre todo también, lo que decíamos, ese contenido tampoco busques ser tan perfeccionista, porque hay gente que a veces tarda una semana en crear una publicación cuando en verdad podría crearla en 10 minutos. No digo que vayáis a lo chapucero, pero sí que es verdad que la calidad es importante, pero también la cantidad. Entonces, LinkedIn lo que valora sobre todo son las dos cosas. Es importante sobre todo que creéis contenidos, que no seáis tímidos. Y un consejo que os voy a dar, es un consejo que no se dice, pero yo te lo cuento a ti, te lo cuento. LinkedIn tiene un algoritmo, porque a la hora de publicar dirás, ¿y qué publico? ¿Cómo publico? ¿Qué hago? ¿Qué hago para publicar? LinkedIn tiene un algoritmo que es de los más sencillos del mundo, de los más sencillos. Es un algoritmo que se llama de balanza, como una balanza. Toda acción que hagas en LinkedIn que permita que la gente se quede más tiempo, te va a beneficiar. Y toda acción que hagas que haga que la gente se vaya de LinkedIn, te va a perjudicar, ¿vale? Y es un secreto, no se lo digas a nadie. Porque te voy a poner un ejemplo, pero mucha gente lo hace. Hay gente que ve una noticia
increíble, coge el link de la noticia, lo cuelga en la publicación y le da a publicar. Y se queda a gustísimo, ¿vale? ¿Cuál es el problema de este tipo de acción que mucha gente realiza? Que estás perjudicando a LinkedIn. Esto es como ir a casa de tu mejor amigo y entrar por la puerta gritando que en la casa de al lado hay una fiesta más interesante y que es más guay. Chicos, aquí al lado hay una... Tu amigo te va a decir que de qué vas, qué clase de amistad es esa. Pues lo mismo estás haciendo a LinkedIn. Estás publicando un link que cuando la gente le da, se marcha de LinkedIn para irse a esa página web. Por lo tanto, LinkedIn no va a aplaudirte, no va a beneficiarte. Te va a decir que de qué vas y por lo tanto va a reducir tu visibilidad. Y eso lo veo muy a menudo con gente que no para de publicar links y se queja de que LinkedIn le tiene manía, de que no funciona LinkedIn. Es que lo estás haciendo al revés, ¿vale? Este es un consejo que os doy porque sé que te vas a animar a empezar a publicar ahora ya, en cuanto acabemos este vídeo, sé que te vas a lanzar, pero quiero que lo hagas bien. Y por lo tanto, ¿qué te voy a aconsejar? Pues que generes contenido con cabeza. En cuanto a qué generar, qué contenido crear, cómo crearlo, volveré al mismo tema de siempre. Tenemos la inteligencia artificial. No para que copies ese contenido, sino para que le preguntes sobre temas que podrían ser interesantes y que te podrían ayudar, porque siempre tenemos un momento pues, de crisis de creatividad, no sabemos de qué escribir, pues tienes Bing, o tienes ChatGPT, o tienes otras inteligencias artificiales, donde podemos preguntarle, podemos decirle, mira, soy un director de recursos humanos con más de 10 años de experiencia en selección y talento, dame temas innovadores y que sean rupturistas y de actualidad sobre selección y talento para hacer publicaciones, ¿vale? Esto es lo que se llama un prompt en este caso. Y la inteligencia artificial te va a ayudar, te va a dar temas y eso te va a desbloquear un poquito. Pero sobre todo, olvidaros del copia-pega, olvidaros de los plagios, cread vuestro contenido, dadle vuestro valor y aportarle vuestra semilla. Y como conclusión, ¿qué podemos decir? LinkedIn sigue siendo una herramienta y seguirá durante muchos años siendo una herramienta muy importante si queremos entrar en ese mercado oculto. Entender muy bien para qué utilizamos LinkedIn. No tener vergüenza a utilizarlo, utilicémoslo, potenciemos nuestro perfil, creemos contenidos de valor y sobre todo desarrollemos una red de contactos que sea eficiente, que sea útil y que te pueda ayudar a encontrar trabajo el día de mañana, a los que tú también puedas ayudar mutuamente. Eso es LinkedIn. No es una red social, es una red laboral y es la red laboral por excelencia. Espero que esta masterclass te haya ayudado y te haya sido útil para entender este concepto que es LinkedIn. Así que te animo a que sigas las otras masterclass que tenemos preparadas para ti, para entender muy bien cómo funciona el mercado laboral y cómo conseguir ese éxito que estás buscando.